Pero pasado mañana. Yo tengo dos temitas que quiero compartir con ustedes. El primero está relacionado obviamente con la noticia principal del día de hoy, que es esos operativos que se han hecho en Santiago. Yo voy a decir dos nombres simples, ya los mencionamos pero quiero repetirlo. Está Joel Ambioris Pimentel García, alias La Jota, quien fue deportado a Estados Unidos después de cumplir una pena por narcotráfico. Como dominicano viajó a Colombia con una identidad de colombiano, a España, en donde hizo residencia como dominicano. Las investigaciones lo vinculan a decenas de muertes violentas en varias provincias del norte de la República Dominicana. Y José Hamilton Ureña, alias Nino Comemezcla, salió del país teniendo todavía una pena condicional por narcotráfico impuesta en la jurisdicción de la provincia Hermanas Mirabal. Su organización criminal es contraria a la de Joel Ambioris Pimentel García, alias J, vinculado a decenas de muertes violentas que incluyen a miembros de su propia red. Ya ustedes pueden ver, según preliminarmente nos da esos datos el Ministerio Público, que son cabezas responsables en gran parte de la delincuencia y criminalidad que está azotando a este país. Pero yo lo que me quiero referir al tema, no por ellos en sí mismos, sino porque sé que mucha gente se pregunta, ¿por qué ahora esos operativos en Santiago? ¿Por qué ocurren estas cosas? Bueno, ocurren porque los señores delincuentes tienen un modus operandi, tienen una forma de ser y de actuar, y en esta ocasión han pasado la raya de Pizarro, y se creyeron, como siempre, todopoderoso, que amenazan a cualquiera, y en este caso amenazaron nada más y nada menos que a una Procuradora General de la República, lo cual cae perfectamente en la definición jurídica de un magnicidio. Magnicidio no es más que la muerte a un presidente, un vicepresidente o una figura de gran prestancia en el ámbito administrativo gubernamental. O sea, una figura grande, es un magnicidio. Y eso suele pasar cuando los narcotraficantes se sienten dueños. ¿Y cómo llegaron esos señores a sentirse dueños de Santiago, de la región norte y ahora del país? Bueno, ellos llegan a sentirse tan dueños cuando producto de su dinero manejan a generales, a coroneles, a fiscales, a jueces, a cárceles, como es el caso de ahora. Esos señores lo están manejando casi absolutamente todo, pero están tan empoderados, se creen tan dueños, son tan abusivos, tan imbéciles, tan megalómanos, que como que ya no se sienten cómodos haciendo lo que hacen, y como siempre caen los capos narcotraficantes, comienzan a dar otro tipo de connotaciones. Ya el límite de ellos no es las amenazas, como la que hicieron a Miriam Germán, sino que amenazan de otra forma, que hacen otras cosas. Ya no es la ostentosidad. Usted va a Santiago y va a encontrar que hay muchísimos inmuebles de esos que ahora se construyen, que son lavaderos de narcotraficantes y dueños de muchos rent-a-car o de compañías de vehículos. Y en los resorts tienen una cierta influencia, porque han convertido la región norte, según informaciones, en un lavadero. No solamente lavan, sino que hasta los planchan los cuartos. Pero todo eso se hace sin la connivencia, sin la confabulación, sin que lo sepan las autoridades del más alto nivel, desde la cabeza hacia abajo. No, señores. No. Lo que pasa es que, como dije en principio, ellos pasaron la raya de Pizarro y amenazaron de muerte nada más y nada menos que a la Procuradora General de la República. Entonces ya eso es mucho con demasiado. Entonces es la hora de que los organismos de seguridad, los que antes los protegían, comienzan a recular. Pero ustedes creen que esa persecución es porque se le ocurrió al propio Ministerio Público, porque amenazaron a la cabeza. Miriam Germán, no. Es porque hay organismos internacionales detrás de todo esto. Si no, no pasa. Si no, no pasa. Y si lo hacen nuestras propias autoridades sin que haya un impulso de los norteamericanos, era más que una flagrante demostración de que ellos también lo sabían. Porque ¿por qué tenemos que actuar cuando amenazan a Miriam?
Y no quiero decir con esto que no hay que actuar, sí hay que actuar, pero pudimos haber logrado que ese monstruo de 7 cabezas no crezca tanto si hacemos las cosas cuando había que hacerlas. ¿Por qué? Me preguntará alguien, pero ¿y cómo saberlo? Señores, esto es un país de colindancia, esto es una aldea global. Y para mantenerse durante 15 años liderando todos esos sectores de narcotraficantes que ya tienen ramificación en el país, usted tiene que contar con generales, con coroneles, con cabos, con sargentos, con jueces, con fiscales, con todo lo que tiene que tener, con gente en cualquier estamento que permita que ese crecimiento económico se convierta en lavado y planchado. Y no lo sabía nadie. Claro que lo sabía. Claro que lo sabía. De todos modos, uno se alegra como dominicano de que ya sea porque amenazaron a Miriam o porque puedan amenazar, esto sirva como de alerta para que las autoridades se entiendan que lo que le pueda pasar a Miriam le puede pasar a otros y que ya el monstruo ha crecido demasiado y que hay que quitarle la cabeza. Todos esos datos que hoy nos da el Ministerio Público no los recopiló el día que amenazaron a Miriam. No. Gran parte de ellos los tenía ahí, lavados, planchados y archivados. ¿Para qué? Para chantajear también, porque hasta desde el Ministerio Público se chantajea. Entonces, ese es el status quo. Ese es el modus operandi que tenemos que cambiar si queremos transformar este país. Porque hemos visto, y mi compañero Roberto ayer hacía una síntesis de cuántos narcotraficantes dominicanos como usted y como yo nos han devuelto en menos de 6 meses, nos han devuelto, se da cuenta que en algún lugar van a operar esas redes de narcotraficantes y nuestras autoridades tienen un registro. Pero ¿qué pasa con ese registro? Que los utilizan precisamente para ser parte del chantaje, para continuar con esa perversión que está afectando y azotando. Por eso no importa todos los intentos que quiera hacer Luis Abinader Corona para que la delincuencia y la criminalidad quede cercenada o se reduzca a su mínima expresión, no importa. El presidente ha sido cándido en eso, a mi modo de ver, puedo estar equivocado. ¿Por qué? Porque deben entender que hay otros organismos que no están haciendo su papel, que hay muchos organismos jugándole la contra a lo que ha sido su principal arma de combate. Su principal promesa fue contra la corrupción, contra la delincuencia y la criminalidad, y también a favor de la transparencia, pero hay sectores enquistados en la Procuraduría, en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas, en los organismos de inteligencia que le están haciendo la contra. Porque ellos saben que todos esos narcos están aquí viviendo entre nosotros. Y saben cómo operan, dónde operan, pero cada viernes hay generales, coroneles, fiscales, lo que sea, que reciben la ración del BOA, reciben su maletín. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Para eso se necesita, perdóname Carlos si te paso, voluntad política, presidente. Usted la tiene para hacer cambiar las cosas, pero zapateese con esos organismos de seguridad que saben todo, saben tanto que lo envuelven a usted con informaciones y le dan la mitad que conviene, porque hay grupos ahí que manejan la otra mitad, capaces incluso de no decirle la verdad. Eso quería decir y está dicho. Sí, es cierto, porque no basta incluso con tener un buen incumbente, por ejemplo, en la Dirección de Control de Drogas, que es un señor que ha hecho un trabajo verdaderamente extraordinario. Excelente trabajo ha hecho. Claro, pero eso no basta, porque lo primero que había que pensar hace mucho tiempo atrás es el punto estratégico que es la República Dominicana. No, los otros días estábamos hablando que por qué tanta droga por el sur. Bueno, sencillamente porque desde Baní mirando hacia allá, hacia la península de Barahona y Pedernales, es toda esa franja, mira, con respecto a la parte de las costas venezolanas y colombianas. Y en 3 horas, una lancha rápida, calculo yo, que en algunas 3 horas una lancha rápida se mete de las costas de Colombia a las costas de Barahona y Pedernales. Incluso las estaciones de radio, uno lo sabe que cuando pequeñito escuchaba las emisoras colombianas ahí en la zona de Pedernales,
local, prácticamente local, sobre todo porque, bueno, la radiodifusión no estaba tan desarrollada en este país, incluso no había estaciones de radio en Pedernales, y escuchamos esas radionovelas y los noticiarios, los escuchábamos local. Entonces había que pensar en el futuro, en que cualquier cosa iba a trascender a todos los niveles, porque la globalización no es solo McDonald's, como dice Adolfo, la globalización abarca todo. Y hay que pensar en que República Dominicana, que aunque es un país que no es exageradamente grande, pero si te pones a calcularlo con Martinica y esas islitas, por supuesto que es un país mucho más grande y que se ha ido desarrollando, sobre todo en los últimos 30 años. El desarrollo de República Dominicana ha sido grande incluso en términos tecnológicos, y había que pensar que ese crecimiento tecnológico no lo íbamos a tener nada más en los bancos y no, lo íbamos a tener también en la delincuencia, porque los delincuentes también tienen acceso, usan esa metodología y se capacitan, y eso implicaba un gran reto para las autoridades de hace mucho tiempo, y lo decían los expertos de investigación y de organismos oficiales. Por eso es, Carlos Julio, que yo, aunque soy pedernales como tú y quiero el desarrollo, lo veo con cierta aprensión. Porque siempre he dicho, y es una discusión que sostuve hace casi 20 años con Marino Vinicio Castillo, cuando él atacaba mucho el narcotráfico. Yo decía, el problema de Pedernales es que tiene puerto, tiene aeropuerto, tiene frontera, tiene de todo. Y cuando eso se convierte en un lugar abiertamente privado o de hoteles, no habrá forma humana de supervisar lo que pueda pasar ahí. Sí, pero yo espero, perdóname Carlos, no tener nunca la razón. Yo espero no tener nunca la razón. Pero hay una relación que es, ¿cómo te digo?, proporcional entre la delincuencia y la criminalidad y las zonas turísticas de nuestro país. Pero ahí yo no estoy de acuerdo contigo, Adolfo, porque el desarrollo en sí mismo debe traer aparejado el esquema de seguridad. O sea, obviamente ese puerto desarrollado implica seguridad. Sí, pero yo estoy hablando de desarrollada ya implica seguridad. Pero ¿y por qué no tenemos esa seguridad? Ahora aparece la droga. Ahora aparecen, dije que salimos a pescar y lo que trajimos fue pececito. Pero perfecto, pero ¿por qué no la tenemos ahora en los lugares que ya están desarrollados? Porque ahora no estaba en el foco de atención del país, Pedernales. No, pero desarrollado. Pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no tenemos esa seguridad en los lugares que ya están desarrollados? Porque aquí, por ejemplo, hay muchos lugares en donde hay desarrollo turístico que las autoridades ni siquiera entran y saben lo que está pasando. ¿O tú crees que no se sabe que acá hay lugares especiales en el que el narcotráfico maneja sus anchas? Ahí hay complicidad. Por eso mismo. Hay complicidad. Entonces mi temor es que en mi comunidad, que tiene puerto, aeropuerto, que está lejísimo, que tiene Haití, porque un narcotraficante puede estar en un hotel de ahí, se pasó a Haití y no pasa nada, porque ya no está en aguas territoriales dominicanas. Y en las armas, la droga y todo lo que se pueda usted imaginar, estará en aguas internacionales, que no es de nuestro dominio. Y Haití, obviamente, es tierra de nadie. No, uno de los problemas que incluso iba a plantear ahorita que teníamos, pero hay que hablar de República Dominicana, no el caso de Pedernales, de República Dominicana. Bueno, lo que pasa es que Pedernales es un punto de vista, desde el punto de vista estratégico, es muy importante. Ahora, ahí habían que concentrarse, o debe concentrarse, los grandes esfuerzos preventivos. Lo que no se han concentrado en ninguna parte del país. Lo van a concentrar en Pedernales. Bueno, pero ese es mi temor. Tú tienes, por ejemplo, en Barahona, desde hace mucho tiempo, un aeropuerto, incluso una fuerza aérea que era sumamente activa. Era probablemente la más activa durante la dictadura. Pero así es como debe ser. Pero estamos entre el deber ser y lo que es. Pues los dos somos en la frontera. Y sabemos toda la droga, todas las armas, toda la diablura que a diario pasan por mi frontera. Pues todo eso que tú dices preventivo debe ser para evitar lo que está pasando ahora. Imagínense eso florecido y protegido. Yo quisiera, hermano mío, estar total y absolutamente equivocado. 3 horas de Colombia o 3 horas de Caracas. Pero en esto, y con Haití, porque el problema es que tú tienes Haití, que es un terreno invivible. Pero en esto, claro, por supuesto, pero en eso tenemos que pensar como nación. Yo nunca voy a olvidar cuando en Pedernales se instaló un radar. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. ¿Lo recuerdan? Que llegaba un avión incluso. Sí, tiene que montarse un radar y cuando hagan el aeropuerto llevarse un par pero déjame decirte, hubo uno de los partidos comunistas,
hubo uno de los partidos comunistas muy activos. Me permite terminar esa expresión ahí. Uno de los partidos comunistas muy activos y que creaba mucha opinión, que dijo inmediatamente que ese radar es para usarlo con respecto a Centroamérica y los contras. Yo quiero hacer una preguntita. ¿Y los sandinistas? ¿Ustedes no recuerdan eso? Yo te digo, hermano, yo quiero hacer una preguntita. Yo recuerdo. Ahora una preguntita tonta. Sí. Pero yo quiero preguntar. ¿El narcotráfico ayuda al crecimiento de la economía? Claro. Pero total. Sí. Pero ve acá. Pero hay un impacto durísimo. Y ese impacto va a impactar a mi provincia. Pero ese impacto. Con eso que es en Santiago, ahí tengo la inquietud. O sea, me imagino que el sector empresarial de Santiago ha tenido que sentir esa competencia. Sí, claro que debe sentirla. Pues Santiago tiene por demás una tradicional y rancia crecimiento empresarial que viene por generaciones. Claro. A Santiago hay que reconocerle eso, que son los dueños del capital dominicano, pero no porque se lo han regalado. Se han fajado históricamente. Claro. Entonces yo supongo que esa clase empresarial rancia, antigua, generacional, tiene que sentir una competencia desleal con un maldito narcotraficante que se ha instalado ahí a hacer, por ejemplo, construcciones, por eso las mencioné, tan suntuosas, tan grandiosas, como la que a el empresario le cuesta su dinero. Exacto. Adolfo, una pregunta. Hay un choque. Que a mí sí me queda sin respuesta de la iniciativa de la Procuraduría. Ellos le han dicho a las víctimas... Pero perdón, patrón, antes que llegue ahí a la Procuraduría, porque cuando tú planteaste ahorita, Roberto, sobre el tema del impacto, no se puede ver nada más desde el punto de vista del impacto que puede tener desde el punto de vista económico, es el impacto en otras áreas. El tema de la seguridad, como en Colombia eso llegó a tal nivel que a los medios, por ejemplo, le volaban los periódicos y eran tan valientes incluso los periodistas que encima de los escombros hacían los periódicos, pero eso llegó a tal nivel que incluso ahora lo estamos teniendo aquí en República Dominicana, que ellos penetraron en la política para control del poder. Entonces, tomando en cuenta eso que tú dices, es que yo establezco que es el momento de tomar lo que tú dices que hay que tomar, que la medida de seguridad es ahora y ya. Claro. Y ya. Las medidas preventivas. Perdón, patrón, perdón. Todas. Decía que hay un llamado que hace la Procuraduría hoy a los familiares de las víctimas de sicariato o de crimen directo por la cabecilla el J, a que identifiquen ante la autoridad los eventos, los actos, y que ellos van a garantizar en un nuevo plan que están implementando de protección a testigos los denunciantes. Sí, muy bueno. ¿Cuál es tu pregunta? Que no estoy tan seguro. ¿De qué? Las garantías. Sí. Mira, hay un plan que es un plan regionalista. O sea, yo quisiera que se diera, porque es necesario. Déjame explicarte la parte que conozco. Hay un plan regionalista. Hay un modelo, ¿entiendes? Aspiracional, que es el que se aplica en Estados Unidos, se ha aplicado en Colombia, se está aplicando en México, se pretende aplicar en todos los países nuestros, que consiste en eso, en dar una cierta protección y en hacer un llamado abierto para que la gente pueda identificar al narcotraficante, porque por ejemplo, a ese señor del que hablamos ahora mismo, alias J, se le acusa de 40 muertes, pero no ha pagado por ninguna. Hay familiares que sí saben que fue él, pero no tienen una forma de accesar a la justicia. Entonces se les va a garantizar que con documentos, con la forma que sea, que puedan coadyuvar a que el Ministerio Público arme expedientes suficientemente fuertes para que el tipo deje de estar en la calle. Entonces se te va a garantizar primero tu identidad, que tú no tendrás que mencionar nunca, nunca sabrán que fuiste tú. ¿Entiendes? Y si es preciso cambiarte del lugar, bajo condiciones exactamente de protección de testigo, pero es algo en lo que porque no hay forma de demostrar, es algo en lo que organismos internacionales tienen que incorporar. Que están detrás de eso, porque entienden que la única forma es esa, porque a ellos son básicamente lo que les interesa, que esos narcotraficantes sean identificados no solo a nivel nacional sino internacional, para que purguen por lo menos 200 años presos. Es que el crimen transnacional tiene que ser atacado de forma transnacional también. Exacto. Entonces esa es la idea. Hay un temita que de manera breve quiero compartir, está relacionado con una propuesta que vi en los medios de comunicación, está circulando desde el lunes,
no desde el viernes. Y es algo que dice que el Ministerio de Vivienda, es algo que hablaba de que las personas que, tú vas a hablar de eso, ok, lo diré entonces de forma breve. Las personas que, los inquilinos, habrá casas para proporcionar casas transitorias a los inquilinos que demuestren que no pueden pagar un alquiler. Fue considerada como humana y no tan descabellada por diputados de distintos partidos, aunque expresaron que el planteamiento debe ser bien analizado por la comisión que estudia el derecho legislativo. Eso es porque hay una parte de la ley de inquilinato que habrá que discutir. Y alguien pretende, a mi modo de ver por estar equivocado, meter por debajo de la mesa este tema. Y eso es un tema que no se da por casualidad. Es un tema que se paga para que circulen los medios, para que luego se cree una necesidad, primero una necesidad mediática y luego una necesidad material, para que mañana el ministerio salga diciendo, sí, vamos a construir 500 viviendas. Pero eso ni siquiera en los países de verdad se puede sustentar. Entonces nosotros que somos un país de mierda, estamos pensando en eso, en construir viviendas para garantizar que las personas que no pueden pagar el alquiler estén ahí permanentes. ¿Cómo se hará eso? ¿Cómo se puede materializar? ¿Cuáles serán las condiciones? Los planes sociales que vienen de Sabicha. Sí, pero los planes sociales la gente paga, la gente tiene que pagar. No, en esto no es que el que no puede pagar. Eso es crear un problema mayor. Eso es crear un problema mayor. Eso es un problemazo. Y somos un país tercermundista. Queremos tener ciertas condiciones que los países de verdad no han podido implementar con toda su efectividad. Y eso es uno de ellos. Así que yo llamo la atención a quienes estén detrás de eso y al gobierno central, que no se deje, que no compre ese argumento que ha sido puesto de manera adrede puesto en los medios de comunicación para que se vendan.